Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. El canal donde tenéis más de 700 tutoriales de matemáticas de todos los niveles, explicados paso a paso, agrupados en más de 70 listas y clasificados de esa forma para que os cueste muy poco. En el tutorial de hoy os traigo el examen resuelto de la prueba de acceso a grado superior de septiembre de 2020 de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Son 7 ejercicios muy completos, que está bastante bien este examen, la verdad, porque lleva casi de todo. Lleva un problema de ecuaciones, un reparto inverso, uno de funciones, de trigonometría, geometría, probabilidad y estadística. Si estáis preparando esta prueba, independientemente de la comunidad en la que penséis presentaros, de verdad que este es un examen muy completo que os recomiendo. Ojalá os sirva de ayuda si es así. Bueno, pues no me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlo. El primero de los ejercicios nos dice que en una carrera popular participan entre hombres, mujeres y niños un total de 250 personas. El número de mujeres supera en 30 al de niños y el triple del número de hombres es igual al doble del número de niños y mujeres juntos. Esas son todas las pistas que nos da el ejercicio para calcular. Evidentemente en el apartado A nos pide que planteemos un sistema de ecuaciones que permite averiguar cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántos niños han participado en esta carrera. Y luego pues nos pide que lo resolvamos más adelante. Bien, pues vamos a comenzar. Lo primero es asignar las variables. El número de hombres le vamos a llamar X, al de mujeres le vamos a llamar Y y al de niños le vamos a llamar Z. Y entonces la primera ecuación es muy sencilla, puesto que lo primero que afirma el problema es que en total participan 250 personas. Pues está claro que entre X, Y y Z deben de sumar eso, 250 personas. Pues será igual a 250. Esa es la primera de las ecuaciones. Después nos dice que el número de mujeres supera en 30 al de niños. El número de mujeres es Y. Si lo comparamos con los niños, que son Z, evidentemente aquí ahora mismo esto igual no es cierto, porque para eso tendría que haber la misma cantidad de mujeres que de niños. Y nos dice que las mujeres superan en 30 a los niños. Entonces, para que este igual sea cierto, como se trata siempre de compensar, pues lo que vamos a hacer es al número de niños, que era Z, le vamos a sumar 30 y de esa forma ya igualamos el número de mujeres. Así de simple. Ahora este igual sí que es verdadero. Seguimos, la última de las ecuaciones nos dice que el triple de hombres, es decir, el triple del número de hombres será 3X, es igual al doble del número de niños y mujeres juntos. Por lo tanto será igual mujeres y niños juntos, evidentemente, o niños y mujeres juntos serán Y más Z. Pues como es el doble de ellos, será 2 por paréntesis Y más Z. Lo primero que vamos a hacer es quitar este paréntesis. Entonces, como este 2 multiplicaría ambos términos, nos va a quedar 3X igual a 2Y más 2Z. Ya lo he quitado de un tirón para que quede mejor. Y entonces, ahora vamos a terminar de arreglar el resto de ecuaciones. Por lo tanto, X más Y más Z igual a 250. Esta se queda como está, porque esa está bien. Aquí en la segunda lo que vamos a hacer es la Z transponerla a la izquierda para dejarla con el resto de variables, con lo cual nos va a quedar Y menos Z, porque la Z cambiaría de lado y por lo tanto de signo, igual a 30, que es el único término independiente de esta segunda ecuación. Y en la tercera vamos a proceder a hacer lo mismo. Vamos a pasar todas las variables a la izquierda. Acordaos que lo que cambia de lado, cambia de signo. Con lo cual el 3X se va a quedar como está, este 2Y pasaría a negativo, y este 2Z también, menos 2Z. Y como no hay término independiente, pues igual a 0. Y ya tendríamos nuestro sistema arreglado y preparado para hacerlo. Yo voy a recomendar hacerlo inicialmente por sustitución. De la ecuación más sencilla vamos a despejar una de las incógnitas, por ejemplo la Y de aquí, de la ecuación central, que sería igual a 30, y este Z, como está negativo, pasaría sumando al otro lado, más Z. Entonces 30 más Z, que lo hemos despejado de la ecuación del centro, lo que vamos a hacer es sustituirlo en las otras dos ecuaciones, tanto en la de arriba como en la de abajo. Entonces en la de arriba nos va a quedar X más, en vez de Y, 30 más Z, y el resto de la ecuación como está, más Z igual a 250, más Z igual a 250. Y en la ecuación de abajo pues va a quedar 3X menos 2 por toda esta expresión, que es la Y, es decir, menos 2 por 30 más Z. Lo he puesto así con un paréntesis porque obviamente el menos 2 posteriormente multiplicará los dos términos. Y aquí pues el resto igual, menos 2Z igual a 0. Ya tenemos la ecuación con dos variables en vez de con tres. Vamos a arreglarla un poquito. La primera ecuación va a quedar X
que es la única que hay, más z serían más 2z en total, y este 30 pasaría restando a la derecha, con lo cual va a quedar igual a 220. Y en la de abajo de momento quitamos el paréntesis, con lo cual vamos a dejar el 3x como está. Aquí va a dar menos 2 por 30, menos 60, y menos 2 por z, pues son menos 2z. El resto lo copiamos igual, menos 2z igual a 0. Bien, seguimos agrupando, la ecuación de arriba ya está bien, la vamos a dejar como está. Y en la de abajo pues podemos agruparla un poquito, quedando 3x. Este menos 2z da un total de menos 4z, y este menos 60 pasa al otro lado sumando, porque como cambia de lado, cambia de signo. Como aquí hay 0, pues nada, se queda así. Y ya este sistema lo podemos hacer por el método que queráis. Por ejemplo, vamos a continuar por el método de sustitución. Por ejemplo, aquí despejando x, va a quedar x igual a 220, y este 2z pasaría al otro lado negativo. Y lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión en la x de la otra ecuación. Entonces nos va a quedar 3, que multiplica 220 menos 2z, y el resto de la ecuación igual que está, menos 4z igual a 60. Ahora aquí 3 por 220 va a dar 660, 3 por menos 2z va a dar menos 6z, menos 4z igual a 60. Hasta aquí, bien. Ahora ya las z las dejamos a la izquierda y los términos independientes a la derecha, teniendo en cuenta, como siempre, que lo que cambia de lado cambia de signo. En el lado izquierdo nos queda menos 6z menos 4z, dan un total de menos 10z. Y el 660, como cambiaría al otro lado, pues al restarlo con el 60, pues sería un total de igual a menos 600. Con lo cual z sería el cociente entre menos 600, que iría al numerador, dividido entre menos 10, que pasaría dividiendo con el mismo signo al denominador. Menos y menos daría más, con lo cual z valdría 60. Ya tenemos el valor de z, con lo cual de aquí ya sustituyéndolo podríamos calcular el valor de x. X sería igual a 220 menos 2 por 60, que da un total de 120. 220 menos 120 obviamente da un valor para x igual a 100. Ya tenemos la x, aquí para sacar y pues procedemos igual, como la z vale 60, pues sería igual a 30 más 60, o lo que es lo mismo, igual a 90. Una vez resuelto el sistema y averiguado el valor de x, de y, de z, podemos afirmar que en esta carrera popular participaron un total de 100 hombres, 90 mujeres y 60 niños. Esa sería la respuesta de este ejercicio, que espero os haya quedado claro y os haya gustado tanto el planteamiento como la resolución. Bien, pues vamos con el problema y ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es un problema de repartos que nos dice que un profesor reparte 52 ejercicios de repaso entre los 3 alumnos que han suspendido el último examen, de forma inversamente proporcional a las notas que han sacado estos alumnos en este último examen, que son un 4, un 3 y un 2 respectivamente. ¿Cuántos ejercicios ha de hacer cada uno de estos alumnos? Bien, bueno, pues como es un reparto inverso, acordaros que lo que hacemos primero siempre en los repartos inversos es sumar el inverso de, en este caso, de las 3 notas que han sacado estos 3 alumnos. Es decir, sumaremos un cuarto, más un tercio, más un medio. Para lo cual, como siempre, hay que descomponer en factores y averiguar el mínimo común múltiplo de los denominadores. 4 se trata de un número par que iría a 2, daría 2, y como 2 es un número primo, solo puede ir a 2 y da 1. Con lo que 4 nos queda igual a 2 al cuadrado. Y 3 es primo, solo puede ir a 3 y da 1, por lo tanto 3 igual a 3, lo ponemos aquí al lado. Y con lo mismo le ocurre al 2, que también es un número primo, pues solo puede ir a 2 y da 1. Entonces ya tenemos que 2 es igual a 2. ¿Qué tomamos en el mínimo común múltiplo? Recuerdo que era comunes y no comunes de mayor exponente. Por ejemplo, de los dos doses, de este 2 al cuadrado y de este 2, me quedo con el 2 al cuadrado. Y el 3, aunque no esté repetido, también lo tomamos. 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 hace que un mínimo común múltiplo valga 12. Una vez que tenemos claro que ese mínimo común múltiplo lo colocaremos aquí como un denominador, y 12 en este caso, pues procedemos a hacer como siempre. Dividimos el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y el resultado lo multiplicamos por su numerador correspondiente. Por lo tanto, 12 entre 4 daría 3. Por 1, pues 3. Más 12 entre 3 daría 4. Por 1, pues daría más 4. 12 entre 2 daría 6. 6 por 1, pues daría más 6. 3 más 4, 7. 7 más 6 hacen un total de 13. 13 doceavos es lo que da la suma.
Una vez hecha la suma de todos los inversos de las tres notas de estos tres alumnos poco aplicados, la verdad, vamos a repartir los 52 ejercicios ya de forma directa, pero trabajando con estos números de aquí arriba, con lo que nos ha dado los resultados parciales de la suma, así como con el total. Entonces, para, por ejemplo, el alumno que ha sacado 4 puntos, diríamos, si el total de ejercicios a repartir eran 52 y el total de la suma es 13, pues diríamos, si el 13 le corresponden 52 ejercicios, que es el total, pues evidentemente este 3, que es el número que le corresponde al de 4 puntos, porque era el primero de ellos, pues le corresponderá por lo tanto X. Y entonces aquí, haciendo la regla de 3, insisto, de forma directa, quedaría X igual a 3 por 52, que iría al numerador, dividido entre 13, que es el que multiplicaba la X, por lo tanto pasa dividiendo al denominador. Toda esta operación, una que la resolvamos, 3 por 52 entre 13 da 12, y 12 son los ejercicios que le corresponden al alumno que sacó 4 puntos. Bien, vamos a continuar ahora con el que sacó 3 puntos. Lógicamente, al sacar menos puntos le corresponderán más ejercicios, luego ya veréis. Entonces diríamos lo mismo. Si 13, que es el total de la suma, le corresponde los 52, que es el total de ejercicios a repartir, este 3, que sería, le correspondería este 4, que es el segundo número de la suma, pues le corresponderán por lo tanto I. En este caso yo le he puesto de variable I. Pues bien, los ejercicios I que le corresponden a este segundo alumno se calcularían multiplicando 4 por 52, que iría al numerador, dividido todo entre 13. Eso da un total de I igual a 16 ejercicios. Ya tenemos los ejercicios que le corresponden al segundo de los alumnos, y el tercero, el menos aplicado de todos, porque solo sacó 2 puntos, obviamente es el que más ejercicios tiene que hacer para repasar. Pues haríamos lo siguiente, diríamos, si las sumas, que 13 le corresponden 52, que son los ejercicios totales a repartir, obviamente su número, que sería 6, le corresponderá por lo tanto Z, que es la letra, la variable que le he asignado. Z sería igual a 6 por 52 en el numerador, todo dividido entre 13, y por lo tanto el resultado de Z es 24 ejercicios. Pues ya tenemos los ejercicios que le corresponden a cada uno de los 3 alumnos. Espero que haya quedado claro. Vamos a por el ejercicio número 3. Tercero de los ejercicios nos dice: una persona tiene 2 ofertas de trabajo como comercial de ordenadores portátiles. En la oferta A cobra un sueldo mensual fijo de 500 euros y 25 euros por portátil vendido. Y en la oferta B, un fijo mensual de 750 y tan solo entonces 15 euros por ordenador portátil vendido. Obviamente vemos aquí claramente la diferencia entre las dos ofertas. Si el sueldo es más pequeñito, pues le pagan más de comisión por ordenador vendido. Evidentemente esto le anima a vender más. Si es buen vendedor, ganaría más dinero al final de mes. Y por contra, la segunda oferta, la B, es con un sueldo un poquito más subido, 750, pero tiene menos comisión por cada ordenador vendido. Por lo tanto, esto es para vendedores menos expertos, le viene mejor la segunda. Bueno, vamos a ver lo que nos pregunta. En el apartado A, exprese cada oferta en forma de una función que calcule las ganancias mensuales en función del número de ordenadores portátiles vendidos. Eso es muy fácil, ya veréis. Se trata de una función lineal, porque evidentemente mientras más ordenadores venda cada comercial, pues más dinero va a cobrar al final de mes, como hemos dicho. Entonces, las funciones lineales tienen esta forma. Esta fórmula tiene 4 variables, la y, la m, la x y la n, y voy a explicar detalladamente qué representa cada una de ellas. La I representaría el dinero total que va a cobrar el comercial al final de mes, euros totales, sueldo total, euros. La M representa los euros por portátil, en este caso vendido, es decir, cada ordenador portátil, los euros que se queda de comisión. La X es el número de portátiles vendidos, y la N es el sueldo fijo, el fijo mensual que cobra cada trabajador dependiendo de la oferta que tome. Bueno, en el caso de la oferta A, pues la función que le va a corresponder sería I, que es lo que cobrará al final de mes, igual a M, que eran en este caso 25 euros por portátil, por X, que es el número de portátiles que venda, más 500, que es el sueldo fijo que tenía. Bien, pues la oferta B, por contra, era I igual a la comisión por portátil eran 15 euros, 15 por X, por el número de portátiles que venda, más 750, que era el sueldo fijo.
Ya tenemos las dos funciones que es lo que nos pedía el problema. Y vamos con el apartado B, que nos pide a partir de cuántos ordenadores portátiles vendidos ganará más dinero con la oferta A del trabajo. Bien, cuando nos pidan que comparemos las dos ofertas de una función lineal, lo mejor es igualar ambas expresiones. Es decir, por un lado pondremos 25x más 500, que es la oferta A, y lo igualaremos a 15x más 750, que era la oferta B. Al igualarlas, averiguaremos el valor X que hará que ambas ofertas sean igual de rentables, y entonces ya veremos cómo varía en función si es más alto o más bajo de ese punto de equilibrio. Hacemos la ecuación, las X las pasemos a un lado, los números para otro, como siempre, lo que cambia de lado cambia de signo. Entonces nos va a quedar 25X, este 15X vendrá con menos, igual a 750 en el otro lado, y este 500 pasará también negativo, porque cambian de lado. Aquí da 10X, restando, y aquí da igual a 250, con lo cual X sería el cociente entre 250, que iría al numerador, partido por 10, que pasaría dividiendo con el mismo signo al denominador. Esto da 25 como solución, y entonces la respuesta que hay que dar es que a partir de 25 portátiles ganará más dinero con la oferta A. ¿Os acordáis que os he dicho al principio que la oferta A era interesante para buenos vendedores? ¿Por qué? Porque el sueldo es un poquito más pequeño, pero ganas más si vendes muchos ordenadores, porque cada ordenador que vendas son 25 euros en vez de 15. Pues bien, la oferta le trae más cuenta a los buenos vendedores si superan esa cantidad, los 25 ordenadores al mes. Por debajo de ellos conviene la B, evidentemente, que es para malos vendedores, porque con el sueldo más alto pues les compensa. Espero que haya quedado claro esta relación entre ambos. Venga, pues vamos con el problema número 4. El ejercicio número 4 nos dice que para que una antena permanezca vertical se le han colocado dos anclajes en el suelo, a ambos lados y alineados con su base. La distancia entre los anclajes es de 50 metros, y si se observa la parte más alta de la antena, desde cada uno de ellos los ángulos de elevación son de 30 grados y 60 grados respectivamente. Nos pide que hallemos la altura de la antena. Bueno, pues vamos a hacer un gráfico. Aquí tendríamos el anclaje A y a 50 metros de él tendríamos el B, y desde ahí lanzamos dos cables que van sujetando la antena en la parte más alta para que no se caiga, y entonces desde el punto más próximo, que es A, se ve bajo un ángulo de 60 grados, y el ángulo de elevación desde B es de 30 grados solamente. Se ve claramente que la distancia desde la antena hacia A es más corta, por eso el ángulo es más alto que el de B. Bien, esa distancia que hay precisamente desde la base de la antena hasta el punto A, hasta el anclaje A, le vamos a llamar X, lo que nos obliga a que al otro tramo, que va desde la antena hasta el B, le vamos a llamar 50, que es el total, menos X, lógicamente, 50 menos todo lo que era este lado izquierdo. Bien, una vez que tenemos eso claro, mirando desde el ángulo de 60 grados, observamos que H representa, aquí hay un triángulo rectángulo, representaría el cateto que está enfrente, el cateto opuesto, mientras que X representaría el contiguo o adyacente. Lo que relaciona el opuesto con el contiguo, la razón trigonométrica, que sepáis que es la tangente. La tangente de un ángulo es el cociente entre cateto opuesto y cateto contiguo o adyacente. Entonces, como tenemos dos variables, h y x, lo que vamos a plantear es un sistema de tangentes, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, mirando desde el ángulo de 60, h representa en este triángulo, representa su cateto opuesto, y x, como hemos dicho, el contiguo, con lo cual la tangente de 60 sería igual a h, que es el cateto opuesto, entre x, que es el contiguo. Mientras que si trabajamos con el triángulo de la derecha, el ángulo de 30 grados, la tangente de 30 grados sería igual también a h, que sigue siendo su cateto opuesto, puede ser el mismo, pero ahora partido por el contiguo, que sería 50 menos x. Bien, este sistema yo normalmente lo suelo hacer por el método de igualación. Entonces lo que procedemos es a despejar h en ambas ecuaciones y luego las igualamos. Si despejamos h en la ecuación de arriba, nos va a quedar h igual, esta x que está dividiendo pasaría multiplicando a la tangente de 60. Por lo tanto, h igual a x por tangente de 60. Y si procedemos a hacer lo mismo en la otra, pues h sería igual a 50 menos x por tangente, pero de 30.
Una vez despejadas las dos h's, lo que procedemos ahora, como hemos dicho, es a igualarlas. Por eso estamos haciéndolo por el método, como hemos dicho, de igualación. X por tangente de 60 lo igualamos a 50 menos X por tangente de 30. La tangente de 60, si la resolvemos con la calculadora y redondeando a las centésimas, nos queda que aproximadamente es 1,73. X por 1,73. Y la de 30, haciendo lo propio, es 0,58. Y entonces aquí operamos, aquí va a quedar 1,73x, lo ponemos así que queda mejor, y aquí quitando el paréntesis va a quedar 0,58 por 50, que da un total de 29, más por menos 0,58 por x. Transponemos términos, las x a la izquierda, los términos independientes a la derecha, teniendo en cuenta que lo que cambia de lado cambia de signo, como siempre, con lo cual 1,73x, este 0,58 que era negativo pasará positivo aquí a la izquierda, x igual a 29, porque se queda como está, pues aquí ahora ya falta agrupar esto, se suma porque son los dos positivos, da 2,31x igual a 29, con lo que x es el cociente entre 29 y 2,31 que pasa dividiendo con el mismo signo. Este cociente da 12,55 metros, que sería aproximadamente la distancia que hay, como hemos dicho, desde la base de la antena hacia el punto, el anclaje A, el que formaba con la horizontal un ángulo de 60 grados. Bien, pero esa distancia no es la que queremos, la que nos pide es la altura. Y entonces la altura la podemos calcular tanto en el despeje de arriba como en el de abajo. Obviamente la opción más sencilla es hacerlo arriba, entonces h sería igual a x por tangente de 60. Como x acaba de darnos 12,55, si lo multiplicamos por el 1,73 que aproximadamente era la tangente de 60, pues da un total de ese producto de 21,71 metros. Esa sería la altura que tiene nuestra antena. Espero que haya quedado claro, y tanto la forma de plantearlo como la de resolverlo. Bien, pues vamos con el siguiente ejercicio, el número 5. El ejercicio número 5 de este examen de la prueba de acceso a grado superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha de 2020 nos dice que, dada la recta R, 2x menos y más 6 igual a 0, que está en forma general, nos pide en el apartado A que hallemos la ecuación de la recta paralela a R que pasa por el punto 2,5, el punto A 2,5. Bien, pues vamos a resolverlo. Comenzamos diciendo que quiero comentaros una cosilla. Si tengo una recta en forma general, ax más bi más c igual a 0, su vector director, el vector que nos daría la dirección que tiene esta recta, siempre se calcula haciendo menos b, que es el coeficiente de la y pero cambiado de signo, coma a, que es el coeficiente de la x tal y como está. Pues bien, lo que tenéis que saber es que de momento, si nuestra recta era 2x menos y más 6 igual a 0, su vector, por lo tanto, haciendo lo que acabo de decir, sería menos b, como equivale menos 1, menos y menos sería más, daría 1, y a, pues daría 2, que es el coeficiente de la x. Ese vector que tiene la recta R coincide con el de una recta paralela a R. ¿Por qué? Porque cuando dos rectas son paralelas, tienen el mismo vector. Eso es lo que quiero que sepáis. Si dos rectas son paralelas, su vector es el mismo. Con lo cual, el vector de la recta R y de la paralela a R es el mismo. Entonces, puesto que sabemos también que pasa por el punto 2,5, ya conocemos un punto y un vector y podemos calcular, por lo tanto, su ecuación, que es lo que nos pedía. Cuando yo tengo un punto y un vector, lo más cómodo es hacer la ecuación continua, que es esta, que tiene esta fórmula, donde x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas del punto por el que pase nuestra recta, y v sub 1 y sub 2 son respectivamente las componentes de su vector. Entonces, sustituyendo nuestros datos, nos va a quedar x menos primera componente del punto, que es 2, partido por la primera componente del vector, que es 1, igual a y menos segunda componente del punto, que es 5, entre segunda del vector, que es 2. Operando para pasar la forma general, que es la forma correcta de expresar siempre una recta, porque queda mejor, pues quedaría 2 que multiplica x menos 2, quedaría 2x menos 4, igual a 1 por y menos 5, que evidentemente se queda como está. Transponiendo todos los términos hacia la izquierda, nos queda que la ecuación general de la recta paralela a R tiene de ecuación 2x, este y pasaría negativo, menos y este menos 5 pasa sumando al menos 4, que da un total de más 1, igual a 0. Y eso es lo que ponemos aquí como ecuación de la recta paralela a R, que es la que nos pedía el ejercicio en el apartado A. Pues ahora en el apartado B lo que nos pide es una recta perpendicular a la recta R que pase por el punto B de componentes 1, menos 2.
Si lo dibujamos sería una cosa así. Esta sería una recta perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con R, que pasa por el punto 1,-2. Puesto que sabemos un punto por el que pasa, pues para hallar su ecuación basta solo averiguar el vector que va a tener. Puesto que el vector de la recta R era 1,2, pues resulta que el vector de una recta perpendicular, para hallarlo hay que proceder del siguiente modo. Lo voy a explicar despacio para que se entienda bien. Se invierten las dos componentes, es decir, de orden. Es decir, si aquí pone 1, 2, aquí pondríamos 2 y aquí el 1. Y una vez que ya están invertidas de orden, una de las dos, insisto, solo una de las dos, la cambiamos de signo. Con lo cual, por ejemplo, podemos quitar el 1 y poner en su lugar -1. También podríamos haberlo hecho con el 2 poniendo -2. Lo mismo tiene. Entonces, en cualquier caso, este es el vector que tiene esta recta perpendicular. Como tiene este vector y pasa por el punto B, que nos lo da el problema, 1,-2, ya podemos hacer de nuevo la ecuación continua, esta de aquí, y la aplicamos de nuevo. Nos va a quedar así: x menos la primera componente del punto, que es 1, partido por la primera componente de su vector, que es 2, que lo acabamos de calcular, igual a y menos la segunda componente del punto B, que como es -2, menos y menos de la fórmula hace que dé +2. Menos y menos es más. Partido por la segunda del vector, que es -1. Entonces multiplicamos en cruz, -1 por x menos 1 va a dar -x más 1, porque evidentemente cambiaría de signo, y 2 por estos dos términos va a dar igual a 2y más 4. Si lo reordenamos todo, pues nos va a quedar -x menos 2y, porque vendría hacia acá, y este 4 pasaría restando y da un total de -3, porque como pasaría con menos, al agruparlo con el 1 daría -3. Puesto que todos los coeficientes son negativos, pues lo podemos cambiar todo de signo para que quede mejor y quedaría x más 2y más 3 igual a 0. Esa es la recta perpendicular a la recta R, que pasa por el punto B. Bien, espero que haya quedado. En el apartado C lo que nos pide es que, dada esta recta, que es la de antes, que calculemos los puntos de corte con los ejes de coordenadas de la recta R. Bien, para hallarlo lo que procedemos es hacer un eje de coordenadas, lo dibujamos, el eje X, el eje Y, y procedemos a hacer ahora, copiamos la recta, que era 2x menos y igual a -6, pasando el 6 al otro lado, cambiándolo de signo, y lo que procedemos, como digo, es hacer una tabla de valores, como yo digo, con los ceros cruzados, yo le llamo así, es cosa mía. ¿Por qué? Porque primero le damos 0, por ejemplo, a la X, para averiguar dónde corta al eje Y, y si yo sustituyo la X aquí por 0, nos va a quedar del siguiente modo: 2 por 0, menos y igual a -6. Con lo cual menos y menos sería, despejando, quedaría y igual a -6 entre -1, porque como está aquí hay un 1 aunque no lo veáis, negativo, pasaría dividiendo con el mismo signo, y de cociente -6 entre -1 daría 6 positivo. El punto 0,6 sería donde corta al eje Y. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Y para calcular dónde corta al eje X, pues procedemos a hacer lo contrario, damos 0 pero a la Y, por eso le llamo lo de los ceros cruzados. Y entonces si le damos 0 a la variable Y, nos va a quedar 2x menos 0 igual a -6, que despejando x va a quedar x igual a -6, y este 2 que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo, y este cociente da -3, con lo cual corta al eje X en -3, 0, aquí, y ya pues uniéndolos tendríamos nuestra recta dibujada. ¿Ha quedado claro? Pues espero que sí. Vamos a por el ejercicio número 6. Esto de los ejercicios es un ejercicio de probabilidad que nos dice que se sabe que la probabilidad de que acierte en el centro de la diana un campeón de tiro con arco es de 0,8. Realiza 3 lanzamientos consecutivos y nos pide que calculemos la probabilidad de que, en el apartado A, acierte en el centro de la diana en los 3 lanzamientos. Bien, lo primero que tenéis que saber es que la probabilidad de acertar nos dice el problema que es de 0,8. Con lo cual la de no acertar, evidentemente, pues será el resto hasta 1, es decir, 0,2, 1 menos 0,8. Y otra cosa importante que tenéis que recordar es que en probabilidad, cuando hablamos o decimos o, es un suceso o el otro, pues es la unión de ambos sucesos, equivale a la suma de sus probabilidades, mientras que cuando decimos y, que suceda una cosa y la otra, evidentemente estamos hablando de la intersección de ambos sucesos y eso equivale a la operación del producto de sus probabilidades. Bien, teniendo ese resumen más o menos clarito, pues vamos a ver lo que nos pide en el apartado. Como dice, el que acierte los 3, evidentemente lo que
que nos está pidiendo es que acierte el primero y que acierte el segundo de los disparos y que acierte el tercero. Estamos diciendo y, por eso estoy poniendo intersección, y ya hemos dicho aquí que la intersección equivale al producto de esas probabilidades. Como la probabilidad de acertar era 0,8, pues va a quedar 0,8 por 0,8 y por 0,8, dando un total de probabilidad de acertar los tres igual a 0,512. Ya tenemos el apartado A resuelto. Vamos a por el B. En el B nos pide que dé en el centro en 2 de los 3 lanzamientos. Claro, aquí ya la cosa se complica un poquito, porque como lanza 3 disparos a la diana, acertar en 2 de esos 3 equivale a 3 opciones. Puede fallar el primero, fallar el segundo o fallar el tercero, o dicho de otra manera, acertar los 2 primeros y fallar el último, acertar el primero y el último, fallar el del centro y la otra opción, que es fallar el primero y acertar los 2 últimos. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo lo colocamos. Aquí, por ejemplo, esta sería la primera opción, acertar primero y segundo y no acertar en el tercero. O bien, hemos dicho que nos daría también igual acertar primero y último y fallar el del centro, o bien no acertar el primero pero acertar en los otros 2. Sustituimos entonces estas probabilidades por sus respectivos valores y nos va a quedar aquí la de acertar el primero era 0,8 porque esto es una intersección, como digo, 0,8 la probabilidad de acertar el segundo por 0,2 que es la probabilidad de fallar el tercero, más, porque esto es una unión, equivalía a una suma, porque ya os digo que me da igual cualquiera de las 3 opciones, pues aquí quedaría la probabilidad de acertar la primera sería 0,8, por la probabilidad de fallar en la segunda sería por 0,2, por la probabilidad de acertar de nuevo el tercero, que sería de nuevo 0,8, más, y aquí la opción es fallar el primero, 0,2, por 0,8 y por 0,8 que es acertar segundo y tercero respectivamente. Bien, acordaos que tiene preferencia los productos antes que las sumas, pues procedemos a hacer las operaciones. Aquí toda esta operación da 0,128 más toda esta operación da también lo mismo, 0,128, evidentemente son los mismos factores, lo que pasa que van en otro orden, pero acordaros que el orden de los factores no alteraba el producto. Y aquí también lo mismo, con lo cual la probabilidad de que dé en el centro 2 de los 3 lanzamientos equivale en total a 0,384. Bien, ya tenemos el apartado B resuelto y vamos a ver lo que nos pide en el C, que este es el último, que acierte en el centro al menos uno de los 3 tiros, al menos uno de los 3. Evidentemente al menos uno de los 3 habría muchas opciones, porque puedes acertar los 3, acertar 2 como aquí, o acertar solo uno. Entonces evidentemente, como hay tanta opción, calcular directamente todas las que nos sirven sería muy engorroso, porque llevaría un buen rato haciendo mucha operación. Y entonces aquí, cuando diga al menos uno, vamos a pensar siempre al revés. ¿Cuál es la única opción que no me vale? La única opción que no me vale es fallar el primero, el segundo y el tercero, porque claro, en esa no tendría ninguno de los 3 aciertos, si no da ninguno de los 3 tiros en la diana, evidentemente. Entonces vamos a calcular primero esa probabilidad, que es la única que no me vale, y luego ya calculamos el suceso contrario, porque el resto de probabilidades hasta 1 será todo lo que sí me sirve. La probabilidad que acierte al menos una vez en el centro sería igual a 1 menos la probabilidad de que no dé ningún acierto, ninguno de en el centro de la diana. Entonces vamos a calcular esta probabilidad, que esto sería 1 menos, y aquí pues sería fallar el primero y fallar el segundo y fallar el tercero, que es la única forma de que no dé ninguno en la diana. Entonces, como la probabilidad de fallar un tiro era 0,2, pues va a quedar 1 menos 0,2 por 0,2 por 0,2. Evidentemente esto da 1 menos 0,008 y esa operación pues da como resultado 0,992. Pues bien, ya tenemos la probabilidad que nos pide, que es que la probabilidad que por lo menos en una de los 3 disparos dé en el blanco. La verdad es que como es bastante bueno este tirador, pues tiene una probabilidad bastante alta de por lo menos una acertar en la diana. Bien, pues espero que haya quedado claro este ejercicio número 6 y vamos a por el último, por el 7. El ejercicio número 7 nos dice que los siguientes datos representan las horas de estudio de un grupo de 30 alumnos. Vamos a colocar aquí una tabla con esos datos, las horas de estudio de esos alumnos. Vamos a colocar aquí la X, que es las horas de estudio de esos alumnos, y entonces aquí vamos a ir poniendo, bueno, y luego sus frecuencias absolutas, que vamos a llamarle F sub I. Por ejemplo, aquí 0 horas ha habido 3 alumnos. Estos son muy pocos estudiantes, no han estudiado nada, ninguna hora. 1 hora ha sido 8 alumnos. 2 horas, 7 alumnos. 3 horas ha habido 6 alumnos. 4 horas de estudio ha habido 3 alumnos.
y los más estudiosos, que han echado 5 horas, han sido otros 3 alumnos. Si sumamos todas estas frecuencias absolutas, pues evidentemente nos da 30, porque eran 30 estudiantes en total. 3 y 8, 11 y 7, 18 y 6, 24 y 3, 27 y 3, 30. Bien, y luego ahora nos pide el ejercicio que hallemos media, mediana y moda. Bueno, de momento vamos a calcular vamos a completar la tabla esta. De momento vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, que se le designa con F mayúscula sub I, se consigue de una forma muy sencilla. Este 3 se pone aquí directamente y a partir de aquí vamos acumulando. 3 más 8, 11, más 7, 18, más 6, 24, más 3, 27 y más 3, 30. Esto estará bien hecho siempre y cuando tengáis claro que la última tiene que coincidir con lo que dio n, evidentemente. Ahora tenemos que hacer otra columna para la media, que es x sub i por f sub i. Es decir, vamos a multiplicar las horas de estudio de cada alumno por las frecuencias correspondientes. Es decir, 0 por 3 quedaría 0, 1 por 8 da 8, 2 por 7 14, 3 por 6 18, 4 por 3 12 y 5 por 3 15. Y todo esto lo vamos a sumar y nos da un total de 67. Bien, vamos a comenzar calculando la media. La media se calcula usando esta fórmula: x media, que este es su símbolo, igual al sumatorio de x sub i por f sub i, que acabamos de ver que da como valor 67, entre n, que valía 30. Entonces, haciendo la operación, será dividir 67, que es el valor de este sumatorio, entre 30, que es el valor de n. El resultado es 2,23 periodo, o sea, 2,2 y luego 3,333. Bien, ya tenemos la media calculada. Vamos ahora para calcular la mediana. Para calcular la mediana se hace primero esta operación siempre. Tomamos el valor de n, que en este caso es 30, y lo dividimos entre 2. Como tenemos en este caso 15 como valor, este 15 lo tenemos que buscar en la columna de f sub i, pero siempre un valor intentamos que sea mayor. Entonces, mayor de 15, el primero que supera el valor de 15 es este 18. Y una vez que tenemos claro que es este 18, porque el 11 es más pequeño, nos fijamos en cuál es la x sub i que le corresponde, que en este caso observamos que es 2. Pues esa es la mediana. Ahora vamos a calcular la moda. La moda, igual que en ropa, es lo que más se lleva. Entonces, ¿cuáles las horas de estudio más frecuentes? Pues evidentemente es el 1, que ha habido 8 alumnos que echan de estudio por término medio eso, 1 hora. Entonces, el 1 es la cantidad de tiempo más frecuente entre el alumnado. Bien, ya tenemos la moda. Ahora vamos a ver lo que nos pide el ejercicio. En el apartado B nos pide que calculemos varianza y desviación típica. Bien, para hallar varianza y desviación típica tenemos que calcular la columna de x sub i al cuadrado por f sub i. Esta se hace del siguiente modo, es decir, se eleva esto al cuadrado, que 0 al cuadrado es 0, por 3 daría 0, 1 al cuadrado 1, por 8, 8, 2 al cuadrado 4, por 7, 28, 3 al cuadrado son 9, por 6 da un total de 54, 4 al cuadrado son 16, por 3 da 48, y la última 5 al cuadrado 25, por 3 da un total de 75. Si sumamos todos estos términos, nos da un valor de sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i de 213. Bien, entonces para hallar la varianza se aplica la fórmula siguiente. La varianza, su fórmula es sigma al cuadrado igual al sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i, es decir, este valor que acabamos de calcular, entre n, que sabemos que vale 30, menos la media de x, que acordaos que nos dio 2,23 periodo, al cuadrado. Entonces lo colocamos todo así: 213 entre 30 menos 2,23 periodo al cuadrado. Y aquí el orden en el que se hacen las operaciones está claro. Primero se hace la división, luego se eleva al cuadrado y lo último se hace la resta. Entonces, haciendo toda esa operación, nos va a quedar aquí 7,1 menos, y aquí 4,99. La resta de esto nos da 2,11. Esta es la varianza. Y también nos pedía, como por último, la desviación típica, que tenéis que saber que es la raíz cuadrada de dicha varianza que acabamos de calcular. Entonces, haciendo la raíz cuadrada de 2,11, nos queda que la desviación típica de esta serie de datos es de 1,45. Pues ya lo tenemos todo calculado. Espero que tanto este ejercicio como los 6 anteriores haya quedado claro, de lo cual yo me alegraría un montón que fuera así.
despedirme de vosotros, pero antes ya sabéis que me gusta recordaros que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, que cuando tengo algún día más, en la entre semana también lo suelo hacer, y que no os perdáis mis directos y también mis incursiones en otras redes sociales como TikTok y en Twitch. Pues nada, chicos y chicas, yo os animo que me sigáis, que le deis a la campana y así siempre estéis al día de todas las novedades que voy subiendo. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao, sed muy felices.